Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Bienvenidos amigos a otro Negocios y Marcas. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto controversial. ¿Cuántas veces usted no se ha detenido a dar su opinión a través de las redes sociales, por ejemplo? Y ya cuando está a punto de postear esa opinión, comienza a pensárselo dos veces. Y comienza a pensárselo dos veces porque teme a que su opinión pueda de alguna manera perjudicarle por una comunidad de personas que podrían de alguna manera no estar de acuerdo con lo que usted tiene que decir. Precisamente de eso habló nuestro invitado de hoy en un TED que escuché la semana pasada y dije, tengo que tenerlo en el programa porque este es un tema que no solo afecta a las personas como individuos, sino también afecta a las marcas que tienen también su propia personalidad y sobre todo a las marcas personales. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Joaquín Sánchez Mariño, periodista, escritor, autor argentino, que se atrevió a hablar de esto, de la cultura de la cancelación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Leo? Muchas gracias a vos por la invitación y por abrir el espacio para hablar de esto, que es justamente de lo que algunos no quieren hablar, ¿no? Sí, un tema un tanto controversial hasta nombrarlo, ¿no? Hasta hablar del mismo tema ya se convierte en algo controversial. Digamos que en sociología se conoce un poco como la dictadura de las mayorías, ¿ok? Cuando uno de alguna manera, por ese fenómeno de aceptación y de no ser relegado, empieza incluso a ir en contra de sus propias opiniones y incluso, digamos, deja de lado un poco sus creencias simplemente por no ser relegado o rechazado. Háblame un poco de eso, cómo llegaste a este tema y bueno, explícale a la audiencia de todo lo que hablabas en tu charla de TED, que tienen que ir a verla, porque de verdad que es un tema álgido, pero es importante, hay que decirlo y hay que comunicarlo. Bueno, es esto que bien definías, ¿no? El miedo a hablar por miedo a lo que los griegos decían. El primer origen de esto está en Grecia, cuando el peor castigo al que te podían enviar era enviarte al ostracismo, ¿no? Si alguien hacía algo que la sociedad consideraba imperdonable o incorrecto, te lanzaban al ostracismo, que era el peor de las condenas, que significaba echarte de tu tierra, echarte de tu patria, echarte del lugar al que perteneces. Y esto sucedía porque vos decías algo o hacías algo que estaba en contra de las creencias compartidas de esa sociedad. Eso, traído a tiempos de posmodernidad, tiempos de redes sociales, se convierte en una condena ya no tan brutal o no tan extrema, sino cotidiana, ¿no? Porque hay muchas personas que por simplemente decir algo pueden ser canceladas. El término nuevo que se usa mucho entre jóvenes es cancelados. De hecho, muchos chicos se cancelan entre sí. Por ejemplo, si alguien tiene una cita con alguien y ya no le gusta más, dice, no, lo cancelé. Es un término que se volvió tan habitual que ya uno no es que deja de ver a alguien, no, lo cancela. Lo deja fuera de su espectro. Y esto que vos antes decías, la dictadura de las mayorías, producto de las redes sociales, se ha convertido también en la dictadura de las minorías. Porque no hace falta ser mayoría, sino que hace falta ser una minoría con suficiente actividad en redes sociales, puede cancelarte perfectamente. Y puede traerte inclusive, Joaquín, consecuencias personales graves, inclusive dar una opinión. ¿Cómo ves tú el tema, por ejemplo, de cómo las marcas se han relacionado últimamente con las causas, ¿no? Pareciera que se montan sobre la ola de las opiniones de las minorías y utilizan y potencian esas causas de minorías, que no quiero decir que no sean causas reales y por las cuales haya que luchar, sino que simplemente, digamos, puede haber gente o personas que no estén de acuerdo con alguna de esas causas, pero además lo potencian, le ponen su empeño en eso. Las propias redes sociales, las compañías de redes sociales ponen a la disposición unirte a esas causas, unas más que otras también por temas de tendencias que hay en las redes sociales. ¿Cómo ves tú ese fenómeno?
Sí, y causas que por otro lado generalmente o muchas veces no son propias, ¿no? Y uno se apropia, como bien decías, para pertenecer. Las marcas son las primeras que ven, empiezan a hacer publicidades o a participar del discurso, tomando un discurso de inclusión, por ejemplo, o tomando temas que están en la sociedad y subiéndose a la ola para no quedar afuera, pero a su vez también con mucho recaudo de no hacer nada que sea mal entendido, mal tomado y terminen siendo cancelados ellos mismos. Hay mucho, se dan los dos fenómenos a la vez, ¿no? El fenómeno de lo políticamente correcto, que es las marcas tratando de sumarse a las causas que se parecen, se establecen como políticamente correctas, pero a su vez, si uno se corre por muy poquito, si uno equivoca mínimamente el camino, puede caerse del otro lado de la políticamente correcto y terminar siendo cancelado. Si, por ejemplo, en una campaña sobre inclusión o para terminar con el racismo, uno utiliza un vocablo equivocado y uno dice, no sé, no, es que es de otra etnia. Alguien dice, no, no hay etnias, cancelado por haber usado mal las palabras. Entonces, es un tiempo delicado donde hay que pensar muchísimo lo que uno dice, muchísimo cómo va a ser tomado. No sé si es que hay que pensar. Sucede que todos estamos pensando mucho más antes de hablar, porque es demasiado pesado el martillo de la sociedad, ¿no? Y eso obviamente que a las marcas, que siempre son más fáciles de golpear, las tiene muy alertas. No quieren quedarse fuera de ninguna causa popular, pero tienen que hacerlo con muchísimo recaudo. Claro. Joaquín, tú eres periodista, y también sucede a los periodistas. Sucede también que, igual que con las marcas, que los periodistas a veces se montan sobre olas de este tipo, incluso a veces sin investigar. ¿Cómo ves tú, cómo vives tú, que estás metido en el periodismo fuerte, este fenómeno para el periodismo? Bueno, es peligroso porque el periodismo en general debía ser un espacio donde hubiera voces disidentes que nos hicieran pensar sobre temas o sobre aspectos que no estábamos viendo, ¿no? El periodismo históricamente debía mostrar aquello que no se veía o que estaba oculto, aquello que algunos pocos no querían que se viera, digamos, por ejemplo, hechos de corrupción o aquellas tendencias que la sociedad comportamientos que teníamos y que un periodista tenía que alertar, che, está sucediendo esto, está habiendo discriminación, está habiendo xenofobia, ese era el papel del periodismo. Y de repente los periodistas empiezan a tener miedo de meterse con ciertos temas porque como la opinión está tan a la mano en redes sociales, uno puede terminar siendo agredido si lo que opina molesta, más allá de que sea verdad o no. Entonces ya el periodismo deja de ser hablar de aquello que algunos no querían que se hablara y pasa a ser hablar de aquello que todos quieren que hable, ¿no? Que se hable. Entonces terminamos estando como a merced de la opinión pública, ya no estamos descubriendo temas, sino diciendo obviedades sobre temas que ya están sobre el tapiz. Entonces, si nos sometemos a esta voluntad popular, a esta mayoría de las dictaduras de las mayorías, estamos de algún modo renunciando a nuestro oficio. Este es un fenómeno, básicamente, Joaquín, que es un fenómeno que ya existía, que ha existido, que es parte de la naturaleza del hombre, como tú lo dices, como lo describes muy bien, hablando del ostracismo, cuando venía de los griegos, y sucedía en los colegios, sucede en las universidades, pero las redes sociales lo han, digamos, dinamizado y potenciado en un porcentaje extremo. ¿Qué opinión tienes tú acerca de las regulaciones de las redes sociales con respecto a las opiniones? Porque eso es otro tema que ha estado muy en boga durante el último año, sobre todo con el tema de Trump, por ejemplo, y las opiniones acerca de Trump. ¿Qué opinión te refiere a ti eso? Porque al final también es parte de lo mismo. Estás más o menos logrando mover la opinión pública, que al final todo esto se trata de opinión pública, y después, como decimos nosotros en Venezuela, de callapa, que es lo que viene después,
que todos opinan de ese lado, pero después te dan durísimo en las redes sociales. Son una tonelada de comentarios. Pareciera que para que el ser humano como que de alguna manera se mueve o se ve más motivado a hacer este tipo de comentarios que a felicitar a alguien, a decirle cosas buenas, ¿no? ¿Cómo ves tú esos fenómenos de, digamos, de las políticas de las redes sociales con respecto a esto? Bueno, es bien interesante. Todo lo que describías recién es muy interesante. Hay una palabra en alemán que es Schadenfreude, es la palabra alemana. Yo no hablo alemán, pero conozco esta palabra, que describe el placer que sentimos las personas cuando vemos caer a alguien más hermoso que nosotros. Es bien sofisticado, pero es como, parece que el ser humano siente una especie de placer cuando ve que alguien más exitoso se derrumba, cae, es atacado. Entonces eso por ahí explique un poco por qué vamos tanto como termitas cuando alguien es criticado en las redes sociales, nos vemos obligados a criticar. Por otro lado, la cuestión de la opinión y quién regula la opinión, bueno, es otro tema para analizar, porque ¿por qué va a tener la potestad Facebook o Twitter de regular nuestra opinión? ¿Quién nos asegura que esa regulación va a ser bien ejercida? Yo entiendo que en Trump, analizamos a Trump y todos decimos estamos contentos porque Trump es un animal, hay que educarlo, pero ¿a quién le corresponde educarlo? ¿A quién le corresponde decir que es un animal? ¿A Twitter? ¿Dónde termina esa...? ¿Qué cosa puede decir y qué cosa no? ¿Quién nos asegura que en algún momento Twitter no va a censurar un discurso que entre sus tantos discursos del odio, alguno no lo era? Entonces a mí, que la censura esté en manos de una empresa, o que la decisión de qué es decible y qué no es decible esté en manos de una empresa, bueno, es bien delicado, y sobre todo en un contexto mundial en el que las redes sociales de China pelean con las redes sociales de Estados Unidos. En el medio nosotros no sabemos quién nos dice que la buena voluntad va a regir. Y por otro lado, hay algo que yo defino en la charla TED como en realidad la define Popper, yo la retomo, que es como la paradoja de la tolerancia, que plantea lo siguiente. Él dice, si queremos vivir en un mundo tolerante, tenemos que ser tolerantes con todo, ¿no? En la utopía de la tolerancia debemos tolerar todo tipo de discursos, incluso los discursos del odio. Pero si toleramos todo tipo de discurso, estamos tolerando también aquellos discursos que pretenden no tolerar otros discursos, ¿no? Los discursos fascistas. Entonces, si toleramos ese discurso, terminamos permitiendo que existe gente que no tolera discursos. Por lo cual, dice Popper, para vivir en una sociedad tolerante hay que ser apenas intolerante con algunos discursos. Por eso es como una paradoja, ¿no? Que hay que ser intolerante para vivir en tolerancia. Claro, y explicabas también muy bien en tu charla TED del tema de equivocarnos como seres humanos. No es lo mismo cometer un error y equivocarse que cometer un delito. Bueno, y en las redes sociales pareciera que esa línea es tan delgada que prácticamente se desvanece. Es que un error es considerado un delito para las redes sociales, ¿no? La justicia tiene obviamente por algo existe la ley y la justicia delimita que es un delito y que no. En redes sociales no hay una ley, no hay un código. Entonces un error es un delito. Equivocarse es un delito. Decir algo que ofenda, que es algo que está mal, se vuelve un delito. Y a veces no es a propósito. Hay casos en los que la cancelación uno la ve y la entiende, ¿no? Hace poco el durísimo caso de Willie McKay en Venezuela, no sé si estás al tanto. Sí, claro. Recibe una denuncia fortísima y real en Twitter. La sociedad defraudada por la moral de su ídolo lo cancela, lo sale a agredir. Y para que veamos que esto no es simplemente gente agrediendo en redes sociales, eso opera como un código de ley, opera como un califato, si queremos, para hablar con términos de moda. Porque Willie McKay se siente juzgado por algo que cometió, por bueno, no sé si delito o no, diría que sí, pero por un acto indudablemente censurable, claro, atroz. Pero más allá de esa atrocidad, toma las redes sociales y termina suicidándose en Buenos Aires, por otro lado. Sí. Entonces, esa es un poco muestra por qué es tan delicado no porque Willie McKay no mereciera ser juzgado, sino porque cuando sale de la órbita de un control, se nos puede ir todo de las manos.
La justicia tomada por la propia mano es anarquía, no es justicia. Es venganza y no es justicia. Y eso, para eso existe realmente la justicia, que en nuestro país, bueno, digamos, no es prácticamente inexistente porque hay una impunidad muy grande, pero digamos, saliéndonos de ese tema en particular de lo que pasó con él, puede suceder exactamente lo mismo con una persona que es completamente inocente. Y por casos que no están relacionados con esto, o sea, que no están relacionados con el movimiento Me Too, ni nada de eso. O sea, pueden ser cualquier otro tipo de caso. Lo hablas tú también, por ejemplo, en tu charla TED, por supuesto, muy bien hecha, porque no das los nombres de las personas y todo eso precisamente para no someterlas nuevamente a la cancelación, pero ha sucedido con periodistas que tienen opiniones diferentes a las líneas editoriales de los medios. Ha sucedido con personas famosas que simplemente, digamos, como tú dices, han subido algunas fotos que a destiempo, que no son del momento, sino que son fotos pasadas con casos, por ejemplo, de COVID. ¿Qué haces tú en una parrilla si estamos todos en este momento en cuarentena? Y eran fotos viejas y entonces lo cancelan. Y puede suceder con cualquier persona y con cualquier marca. Sin embargo, ¿hasta qué punto debe o consideras tú que debe una marca, una persona, cualquier persona que tenga una red social, limitarse a exponer y a decir lo que piensa a través de esa red social? Porque básicamente es una forma de coercionarnos impuesta por la sociedad y al mismo tiempo de autocensura. Bueno, si te tengo que dar una respuesta honesta, hay dos mundos reales. Si un amigo me preguntara, o una amiga, sobre este tema, ¿qué te parece? ¿Puedo hablar? ¿Digo lo que pienso? ¿No digo lo que pienso? En algunos casos seguramente pensando en él, pensando en su bienestar, en su psiquis, en su tranquilidad, probablemente le diga, mejor no digas, mejor no te pronuncies, como amigo. Ahora, si vos me preguntás como pensándolo, ¿no? En el mundo ideal, y mi deseo sería poder que cada uno diga lo que piensa, que eso es nada más interesante que escuchar una opinión distinta a la nuestra, al menos para mí. Pero bueno, la verdad es que incluso siendo un militante del pensamiento complejo y la discusión de la disidencia y de la crítica, incluso tratando de militar eso, en muchos casos yo diría hoy, mejor no digas. Mejor me lo reservo. Bueno, porque estamos hablando de un tema que está en plena evolución. O sea, estamos, digamos, en un momento donde no hay regulaciones reales para las redes sociales, donde paradójicamente cosas que sí deberían estar reguladas no lo están y cosas que no están reguladas sí lo están por las empresas que controlan, digamos, estas redes, donde cada día se hace más difícil para un creador de contenido poder publicarlo, porque cada vez las normas son más estrictas, pero luego las opiniones no son restringidas. O sea, digamos, o sea, es un tema súper complejo, pero que lo quería traer porque además quería recomendar tu charla de TED porque es muy aleccionadora y porque quería tenerte en el programa porque uno quedé como, digamos, dije, ¿y la segunda parte? ¿Hacia dónde vamos? Y sí, es una muy buena. Lo que dijiste recién de los comentarios es brillante, es así, ¿no? Toda la censura o todo el peso sobre aquel que dice, pero ningún peso sobre aquel que puede ser mucho más virulento con eso. Y lo que termina sucediendo es que algunos de nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad de expresión, en el ejercicio de nuestra libertad de pensamiento, lo que hacemos es a veces perder esa libertad o perder esa voz. Ese es el camino en muchos casos. Entonces, la segunda parte creo que depende un poco de nosotros como sociedad. Si empezamos a admitir discursos críticos y, como digo en la charla, empezamos a formarnos para sostener conversaciones como esta, donde desarticulemos discursos y tengamos argumentos, o si gana la holgazanería, la astucia y la intolerancia y simplemente nos dedicamos a bloquear con el dedito para vivir en un mundo de fantasía, ¿no? De fantasía. Que eso básicamente es una de las cosas que sucede con las redes sociales, ¿no? Un mundo paralelo, una visión que no es real de la vida, y también en esa misma visión que no es real de la vida suceden estas cosas. Estos digamos, casi que motines que se hacen dentro de las redes sociales, que no sé ni cómo describirlo, cuando una persona expresa una opinión
que otros que en algunos grupos no comparten. Cacerías. Y también inclusive es utilizado como una estrategia, una técnica política para crear laboratorios para generar que la gente se monte sobre una opinión basada nada más en los comentarios que están digamos, en las publicaciones. Joaquín, ¿qué tienes planificado? Tú tienes muchos trabajos realizados. Yo, digamos, para serte honesto, la primera vez que oí de ti fue por la charla de TED, que la escuché, iba en mi carro y la escuché, y después allí me puse a investigar, vi que tienes un trabajo muy bueno sobre Venezuela, un trabajo fotográfico, videográfico, Sí, has tenido otros trabajos de investigación muy buenos también. ¿Vas a continuar desarrollando el tema de la cancelación, de esta cultura de cancelación? ¿Vamos a tener una segunda parte de esto? Yo creo que es un tema que, aunque yo no lo quiera desarrollar, me va a perseguir porque es imposible. Es la materia de mi trabajo, ¿no? El pensamiento y la palabra. Entonces, si no lo sigo desarrollando, es como si renunciara, como decimos antes, como si renunciara al oficio. No sé si habrá una publicación, pero permanentemente estoy tratando de tener estos tipos de intercambios para que el tema se continúe, no solo en mí, sino en discusiones, ¿no? Entre todos. Sí, y ese es el propósito también de este programa, dejar de alguna manera una discusión o dejar por lo menos en la mente de las personas que nos están viendo una duda acerca de esto y que se pregunten a sí mismos, ¿he sido yo un cancelador? Porque seguramente todos lo hemos sido en algún momento. Todos lo hemos sido en algún momento. Dejarlo de practicar un poco. Sin lugar a dudas, cuando caen los muros, por hacer una referencia al muro de Berlín, de repente todos nos damos cuenta de que, como era costumbre, éramos parte de ese mal. Probablemente cualquiera que mire un poco hacia adentro se va a dar cuenta que es cancelador. Claro, por supuesto. Todos en algún momento hemos pasado por allí. No solamente en las redes sociales, sino quizás también en nuestra vida. Para ver más acerca de tu trabajo, sé que tienes un proyecto también importante. ¿Dónde puede la audiencia leerte? ¿En redes sociales o en alguna página web? Bueno, muchas gracias por ese espacio. Sobre todo, trabajo mucho en Instagram. Mi Instagram es Joaquín Sánchez M. Y estoy desarrollando ahora también bastante mi canal de YouTube, que es Joaquín S. Marino, pero en el Instagram es Joaquín Sánchez M. Ahí suelo compartir todos como el árbol de links que disparan a mis distintos trabajos. Así que muchas gracias por darme ese espacio. Claro que sí, Joaquín. Si tuvieras que decirle a nuestra audiencia, basado en todo esto o en este TED que tuviste, esta opinión importante que diste, un mensaje o dejarles algo para finalizar, ¿qué les dirías? Les diría que les aseguro que si se siguen rodeando de gente que piense igual que ellos, en algún momento, esto está probado, en algún momento se van a aburrir. Y se van a aburrir de manera tan contundente que no van a saber qué hacer con su vida. Así que los invitaría a rodearse de gente que piense distinto, porque es sumamente interesante. Claro, precisamente de ahí es donde salen las mejores ideas. Muchas gracias por estar con nosotros, Joaquín, en Negocios y Marcas. Hola, un placer. Hasta luego. Nos vemos entonces, amigos, en nuestro próximo programa de Negocios y Marcas aquí por VPI TV, en vivo siempre. De Guillermo Olivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.